Hola a todos. Espero que estén muy bien en compañía de su familia. Mi nombre es Raúl Sánchez y venimos hoy a compartir con ustedes una charla en tenencia responsable de mascotas. Esta charla está comprendida dentro del programa de control natal en caninos y felinos de la Gobernación de Antioquia, el cual dentro de su licitación 11.051 de este año, pues tiene comprendido en su objeto, aparte de las esterilizaciones, tiene comprendido la educación e información sobre la tenencia responsable de mascotas. Para esa actividad o este contrato nos hemos unido la Universidad CES y la Universidad de Antioquia en una unión académica con responsabilidad social. Luego entonces, como les decía, mi nombre es Raúl Alberto Sánchez Nodarce, soy médico veterinario desde el año 82, con maestría en cirugía, especialización en cirugía, y llevamos ya 38 años en este campo, o sea, como profesor de cirugía y ejerciendo, aplicando o ofreciendo servicios de cirugía. Y desde 1998 soy el coordinador, interventor y cirujano principal del programa de esterilización quirúrgica de la Universidad de Antioquia. Como les decía, estas charlas hemos priorizado hacerla de tipo virtual, eh, teniendo en cuenta la logística del programa y teniendo en cuenta también la situación epidemiológica del país, las medidas biosanitarias, etcétera, lo cual nos parece muy provechoso. Hablando de tenencias responsables de animales de compañía, esta charla pues la estructuramos entre la profesora Carolina Martínez, que es médico veterinario de la Universidad de Antioquia, y mi persona. Eh, Tenemos que abordar diferentes temas. En este caso, digámosles tópico en esta charla, hablaremos de generalidades sobre la tenencia responsable de mascotas. Podemos hablar también y vamos a hablar del control natal en animales de compañía, es decir, la esterilización, los perros de manejo especial, ahorita vamos a ver qué es eso, primeros auxilios en perros y gatos, generalidades de alimentación y alojamientos en perros y gatos y otras responsabilidades con los animales de compañía. ¿Quiénes son los animales de compañía? Pues es aquel animal doméstico que se cría, se reproduce y convive con personas y no pertenece a la fauna silvestre. Estos animales viven en el hogar con finalidad de obtener compañía y dependen del ser humano. ¿Sí? Eso es muy importante, ese concepto. ¿Por qué? Porque nosotros, desde el punto de vista de tenencia responsable de mascota, vamos a abordar aquí algunas generalidades, ¿sí? Sobre esa tenencia responsable de animales de compañía, ¿sí? Sobre todo, debemos asegurar su bienestar y supervivencia, su alimentación, un espacio adecuado con protección de las condiciones ambientales, limpieza y desinfección del lugar donde habitan estos animales, cuidados sanitarios, atención médico-veterinaria. Tenemos que tener tiempo para dedicarle a estas mascotas, para ofrecerle cariño, amor y sobre todo respeto a esas vidas. La tenencia responsable de mascota, o sea, incluye, o sea, un dueño responsable evita que su animal de compañía pueda transformarse en un riesgo para la salud de la familia, es decir, estamos hablando de salud pública, y así como los vecinos, otros animales y el mismo medio ambiente. Por tal motivo, es importante que hablando ya de responsabilidad, seamos responsables. Y cuando nos vamos al concepto de responsabilidad, muchas veces pensamos en ser puntual, ser juicioso, ser cumplido, pero sí, eso aplica, pero el concepto en sí se refiere a asumir las consecuencias de sus actos. Por tal motivo,
debemos mantener solo el número de animales, ¿sí?, que pueda cuidar responsablemente. En eso tenemos que ser conscientes. Y consciente es darse cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces, es muy importante que tengamos eso claro. Por tal motivo, hablemos de control de natalidad en caninos y felinos, es decir, la esterilización. ¿Qué es la esterilización? Pues hay diferentes métodos de esterilización, ¿sí? En este caso, pues la quirúrgica, pero también existe la química, la inmunológica, etcétera. Eh, Vamos a hablar y a plantear que la esterilización es una técnica quirúrgica que elimina la capacidad reproductiva en perros y gatos. Se conoce pues en el argot popular como esterilización para hembras y en el caso de los machos como castración. Hay algunos mitos falsos con relación a la esterilización, ¿sí? Por ejemplo, que la esterilización engorda, pues eso depende de cada individuo. Hay, por ejemplo, personas que tendemos a engordar con un vaso de agua, hay otras que no, lo pueden inflar y no se engordan. Pero también, lógicamente, tiene que tener una alimentación balanceada, acorde a la raza, a la edad, etcétera. Entonces, si somos juiciosos con ese manejo alimentario que después vamos a ver, pues muy probablemente no se va a engordar. Incluso hay trabajo de que no hay diferencia significativa con relación a este punto de ganancia en peso con animales que se hayan esterilizado versus animales que no se hayan esterilizado. También hay otro mito que mi perro va a perder la masculinidad. En el caso de los machos, todavía existe esa tendencia, esa cultura machista, pues eso no es cierto. Los perros van a seguir siendo igual desde el punto de vista del comportamiento masculino, pero también hablan otros mitos de que va a cambiar el comportamiento. Eso tampoco es cierto. La necesidad de esperar a que pase el primer calor, pues en estos momentos todo eso está replanteado, pues muy probablemente las universidades hayamos contribuido en un momento determinado en el caso de este mito, porque antes planteábamos que tenía que desarrollar sus caracteres secundarios masculino, femenino, pues ya todo eso está reevaluado. Por tal motivo vamos a ver que ofrece muchas ventajas trabajar antes del primer calor, o el primer celo, es decir, aproximadamente los animales cuando están entre 6 y 7 meses, tanto hembras como machos, se debe hacer antes de incluso de esa edad. Es mejor que tenga una camada antes de esterilizarla, pues eso es otro falso mito, un mito falso, ¿sí? De hecho, hay que tener en cuenta cuáles son los fines con los que tú quieres ese animal de compañía. La gran mayoría de los propietarios, dueños, responsables, que adquieren un animal de compañía, no lo hace con fines reproductivos, sino como lo hablábamos ahorita en el concepto inicial. Por tal motivo, se debe tener otra mirada sobre la esterilización de los animales de compañía. ¿Por qué se debe esterilizar a tu mascota? Pues porque tiene muchos beneficios. Primero, pues evita las peleas entre ellos, ¿sí? Muchas veces intersexo, entre gatos y gatas, muchas veces se pelean. Evitar esos celos con esos sangrados que a veces son indeseables en las casas porque manchan la casa, manchan los muebles, etcétera. Porque además entonces llegan animales que no nos gustan, los perritos conquistadores del barrio. Entonces eso también trae incluso algunos problemas de convivencia en unidades, en urbanizaciones o en cuadras, en barrios, etcétera. Porque también podemos evitar, una vez que se castran los animales, el marcar territorio, sobre todo los machos. Si los animales pues están en la vía porque salen a buscar esas hembras que están en calor, pues evitamos accidente, pues se puede evitar también la agresividad, pues puede disminuir un poquito el abandono. Muchos animales, previendo todas estas cosas, se convierten en animales no gratos en las casas y muchas personas como que van saliendo de ellos, y es importante también este aspecto porque es probable que si no estuvieran preparados, y ahorita vamos a hablar
de las condiciones para recibir un animal, pues entonces se convierte en una carga incluso a veces económica y abandonan a los animales. Pero sobre todo, estos beneficios de la esterilización también van encaminados a apareamientos indeseados, es decir, no deseados, y a la reproducción indiscriminada. Esto lleva a una sobrepoblación a la cual tenemos que tener conciencia del problema de la misma, es decir, de la sobrepoblación y sus consecuencias para la salud humana, el bienestar animal y el medio ambiente. Graficando un poco esto que estamos hablando, ya desde los principios, pues los primeros años del año 2000, empiezan a aparecer publicaciones de cómo una pareja de estos animales sin control reproductivo, sea felino, sea canino, llega a producir o a generar más de 60.000 animales en 6 años, tanto los perros como los gatos, ¿sí? Eso es una cifra estudiada, supremamente alta, pero si le parece mucho, pues quítele la mitad, y si le parece mucho, todavía quítele la mitad, y estamos hablando de más de 15.000, 20.000 animales que pueda generar sin control reproductivo. Lo que pasa es que muchos de estos animales los separan en las casas y con esto a veces se evita la reproducción, pero estamos hablando sin control reproductivo. También miren este trabajo del año pasado, donde habla de que 6 de cada 10 hogares del país tienen mascota. Esto fue una investigación de mercado y estrategia de marca que se hizo en las principales ciudades de Colombia. Y miren que todo pasan el 60% de hogares que presentan o tienen mascota. Eso es supremamente preocupante, cada vez hay más. Le pongo, por ejemplo, como referencia la encuesta de calidad de vida de Medellín, que en el año 2011, pues esta se estuvo produciendo hasta el 2018, aparecían una cantidad de perros supremamente alta, la cual vamos a ver que se ha ido incrementando, pero sobre todo surgen en los estratos de bajos recursos económicos. Entonces eso mismo ocurre con los gatos, miren que estaba casi en 60.000 animales, ¿sí? En estratos 2 y 3. Por tal motivo, estos programas van dirigidos a estratos bajos, ¿sí? Miren cómo ha ido subiendo esa cantidad de perros junto con la población de humanos, ¿sí? Tanto de perros como de gatos, y estrechándose una relación que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud plantea como una proporción, digamos, buena para evitar problemas de salud, dado a que esa hacinación en la convivencia puede determinar riesgos para la salud. Miren que ellos plantean de un animal o un perro por cada 10 habitantes, y miren aquí en Medellín cómo se fue estrechando tanto para perros como para gatos en la medida que fueron pasando los años, como por ejemplo estos años que han sido reportados por la Secretaría de Planeación Municipal. Por tal motivo, muchos animales llegan a pasar a condición de calle, y esto afecta o tiene consecuencias para el bienestar animales, sobre todo con ese abandono y maltrato, porque los animales quedan desprotegidos, sin planes sanitarios, con patologías del tracto reproductivo que pueden ocasionarse entre estos animales, agresiones entre ellos, accidentes en la vía pública. Miren este reporte que publica Teleantioquia el año pasado, ¿sí? Y plantea que han sido rescatados 12.427 mascotas abandonadas en las calles a razón de más de 3.000 animales por año. Sin embargo, solo se adoptaron en ese tiempo 4.099 animales entregados a propietarios responsables, ¿sí? Esto ocasiona grandes gastos en los casos de los municipios o las poblaciones o las ciudades que puedan tener centros de bienestar animal. Por ejemplo, La Perla, con esa capacidad que tiene un costo anual de más de 7.500 millones de pesos. Pocas administraciones tienen ese músculo financiero para soportar eso. Por tal motivo, muchos de los animales en algunas ciudades y pueblos pasan a animales en condición de calle con las correspondientes consecuencias que hablábamos. Ahorita hablábamos con relación al calor de los animales,
cuándo hacerlo y decíamos que era muy provechoso hacerlo antes del primer calor. Esto se sabe que si se opera tu mascotas antes del primer celo o calor, la posibilidad de padecer tumores mamarios, es decir, cáncer de mama, que es igual que en las mujeres, es prácticamente nula. Es decir, preventivamente podemos decir que si se operan las perras antes del primer calor, la posibilidad de padecer tumor mamario es prácticamente cero y alarga la vida de estos animales. ¿Qué es importante aquí y qué debes hacer antes de la cirugía? Pues primero tienes que informarle al médico veterinario cuando llega a este tipo de programa sobre las condiciones de tu mascota, es decir, si ha tenido parto reciente, cuándo ha tenido preñez, cuántas preñez, el calor cuándo fue, sobre todo el último, qué enfermedades ha tenido, la edad aproximada de los animales, medicamentos que toma. Por eso es que siempre debe ir con un adulto responsable. Aquí no se admiten menores porque estamos hablando también de un consentimiento informado que tiene que firmar un adulto, el cual tiene que tener todos estos datos para nosotros como cirujanos tener clarito qué es lo que vamos a hacer, qué procedimiento o cómo vamos a abordar la técnica para ese animal en cuestión. ¿Sí? Una de las cosas en la preparación es que hay que retirarle al animalito el alimento y el agua aproximadamente 8 horas antes, eso se les recomienda, y hay otra cantidad de requisitos también que se les recomienda antes de ir a la cirugía. Una vez que haya operado al animal, ¿qué debes tener en cuenta después de la cirugía? Pues hay que poner a tu mascota un collar isabelino, ¿sí? Hasta retirar los puntos para evitar que se dañe y se abra la herida. Hay que tener en cuenta que deben ser aproximadamente pues, ajustable, que no sobrepase, digamos, el hocico del animal. Este programa va a suministrar, a regalar a todos los que sometan sus animales a la cirugía, se le va a regalar los collares isabelinos. Hay que restringir el movimiento después que se opere. El animal debe ser sometido a un régimen, digamos, de un confinamiento relativo, pero sobre todo que no se tire de muebles, que no suba y baje escaleras, etcétera, para evitar que se abran las heridas o que se dañen o se traumaticen, digamos ahí, se lesionen la herida como tal. Pues bien, también estamos hablando de otro punto que teníamos y que vamos a abordar, que son los perros o raza de manejo especial. Anteriormente se le llamaba a esto, hasta hace unos meses detrás, perros potencialmente peligrosos, pero ya en septiembre de este año salió una nueva ley, que es la 2054, por el cual se modifica la ley 1801 del 2016 y se dictan otras disposiciones donde se sustituye el término potencialmente peligroso por perro o raza de manejo especial. ¿Sí? ¿Hasta qué punto es la raza un factor importante en cuanto a agresividad? Pues créame que es bastante relativo. Pues ellos sí tienen el gen. Hay algunas razas que en dependencia de las condiciones en que se críen, pues, y el imprinting que reciba de adversidad o no en el medio, pues pueden desencadenar la expresión de este gen y se le dispara el chip. ¿Sí? Por tal motivo, eso es importante tenerlo en cuenta en el manejo responsable de animales de compañía, es decir, el trato respetuoso, amoroso, con cariño a estos animales, ¿sí? Y no se puede tratar con violencia, porque esto es igual que los niños, ¿sí? Los niños y los adolescentes, cuando hay violencia intrafamiliar, pues terminan siendo y replicando esa violencia. Pues aquí los animales pasa igual. Y puede ser en los perritos más chiquitos. De hecho, les digo que los perritos más chiquitos de razas más pequeñas son los que más muerden, porque son los que más malcriamos. Lo que pasa es que esas mordeduras pues no se reportan porque son pues prácticamente leves, la gente no va ni al médico, entonces muchas veces se desinfectan y no van, pero en cantidades se sabe que hay más cantidades de animales pequeños que muerden o las mordeduras son originadas por más animales pequeños que animales de talla grande. ¿Sí? La agresividad
es la tendencia a atacar, ¿sí? O a actuar de modo agresivo, ¿sí? Incluye la acción de morder, conductas como gruñir o fruncir los belfos, ¿sí? Miren esa foto de un animal pequeñito, estos son muy malcriados. ¿Y qué sucede? Que cuando ya los dueños no saben manejar esto, muchas veces los animales se convierten en inmanejables dentro de la casa y terminan siendo compañías no gratas y muchos terminan incluso en abandono. La agresividad puede ser con causa orgánica o con causa no orgánica. Hablamos orgánica cuando están relacionadas con el dolor y son aproximadamente el 15 o 20% de las agresiones o de las conductas agresivas en los animales. Dentro de la agresividad sin causa orgánica pueden estar relacionadas con la dominancia o con el temor. ¿Sí? Hay agresividad por dominio temperamental y ahí pues, son más alfa algunos animales y otras por temor. Y así, bueno, hay diferentes motivos, por ejemplo, por competitividad o por conflicto jerárquico que esté relacionado con esa dominancia, por frustración, por protección de los recursos. Hay animales que son celadores prácticamente, por miedo que están incluidos en esa por agresividad por temor, que tiene que ver con territorial, intrasexual, la acción depredadora también, el instinto maternal también, y puede ser redirigida cuando los animales son entrenados para el ataque. ¿Sí? Todas estas no tienen nada que ver con el dolor, pero son diferentes manifestaciones o motivos de la agresividad. Tengamos en cuenta que la agresividad es un trastorno de conducta, ¿sí? Son animales que hemos vuelto locos prácticamente, ¿sí? La gran mayoría. Es una de las principales consultas de etología y comportamiento de la clínica veterinaria. Suele involucrar a la salud pública, ¿sí? Por el hecho de las lesiones que puede originar y porque potencialmente pueden transmitir rabia en caso de que esté contaminado estos animales con la rabia, ¿sí? Y sobre todo porque los que pagan aquí la gran consecuencia de las mordeduras son los niños. Están claras las estadísticas, los niños a veces se confían, juegan, a veces maltratan a los animales y los animales llega un momento que reaccionan. Entonces, esta agresividad tiene mucha relación con la salud pública. Un perro de manejo especial, ¿sí? No es aquel que pertenece a una raza determinada, sino a ejemplares incluidos dentro de una tipología concreta cuyas características morfológicas y agresividad pueden ser empleados para el ataque o la pelea. ¿Qué características tienen estos perros de manejo especial? Pues tienen una fuerte musculatura, un aspecto poderoso, configuración atlética, un marcado carácter, son generalmente de pelo corto, un perímetro torácico entre 60 a 80 centímetros, con una altura de 50 a 70 y un peso mayor a los 20 kilogramos. Son de cabeza voluminosa, como les decía, son robustos, con un cráneo grande y mejillas musculosas, con mandíbulas grandes y fuertes. Por eso es que cuando un perro de esto muerde, siempre la mordedura es grave, incluso se sabe que ha llegado a contrastar con la vida de niños. Entonces, de ahí que tenemos que ponerle comillas a este manejo con estos animales, ¿sí? Como les decía, bueno, pues ya tienen otras características que tienen mucho que ver con la conformación morfológica de los mismos. Ya en el Código de Policía, que salió esta ley en 2016, ¿sí? Donde se habla de toda la relación con los animales, que los ejemplares caninos, se habla de cuáles son los potencialmente peligrosos en esa época, ahora son los de manejo especial, se tipifican. Y bueno, ya en esta última ley, como les decía, que se cambia el término potencialmente peligroso por perro o raza de manejo especial. Dentro de estas razas tenemos, por ejemplo, el Staffordshire, tenemos los Bull Martin, Doberman, Dogo argentino, Dogo de Burdeos,
fila brasilero, mastín napolitano, bull terrier, ¿sí? En Colombia fundamentalmente pues está muy relacionado con algunos Staffordshire, con bull terrier, el resto existen, bueno, Doberman ya escasea, pero también existen, pero sobre todo con los pitbull, que le llamamos nosotros potencialmente amoroso, si usted lo cría como lo debe criar, lo tiene y lo respeta y tiene el manejo adecuado con este tipo de raza, pues muy probablemente no va a ser agresivo. O sea, a veces son los niños más los que maltratan a los perros que los perros a los niños. Entonces, esta es la conclusión, digamos así, de este aspecto de la tenencia de animales. Hablemos de primeros auxilios en perros y gatos, que es otro de los tópicos que debemos abordar. ¿Sí? Tenemos muy claro que hay que tener presente que primero es la prevención y tenemos que tener siempre grabado cuál es el teléfono del médico veterinario de confianza o cuál es el que más cerca me queda ante una eventualidad. Referenciar el centro veterinario más cercano, como les decía, tenerlo muy clarito y no automedicar, porque eso puede traer a veces más problemas. ¿Sí? Desde el punto de vista de medicina preventiva, pues muy importante tener los planes sanitarios al día, es decir, vacunas, desparasitaciones. Hay diferentes esquemas de vacunación acorde a la vacuna y la procedencia al laboratorio de la vacuna y a los esquemas que los médicos consideren técnicamente. Otra de las responsabilidades que hay que tener clara y tiene mucho que ver con la medicina preventiva es la identificación de la mascota, ojalá con chip electrónico, que son como unos granitos de arroz que se ponen subcutáneos en el animal, que tiene una identificación con un número, con un lector que nos arroja ese número, y tener muy claro que dentro del bienestar animal, pues tenemos que ser responsables, ¿sí? Entonces, hay que tener un botiquín para esos primeros auxilios, digámoslo así, donde esté integrado termómetros, antisépticos, algunas toallitas, incluso hay toallas antisépticas, gasas, carbón activado, después vamos a ver más adelante para qué sirve, miel, azúcar, que también tienen algunos usos, suero, sobre todo sales de rehidratación. Esto, empecemos con los accidentes en los gatos, ¿sí? Hay un tiro, digamos, en el argot popular que habla de que la curiosidad mató al gato. Y sí, los gatos son muy curiosos, ¿sí? Hay gatos que saben o no saben cuando son chiquitos, pero tratan de identificar algunas cosas porque la percepción muchas veces la hacen con sus manitos y muy probablemente vea que un puerco espín pues pueda tener unas púas, pero él no sabe que chuzan, ¿sí? O puede saberla, pero simplemente él va a curiosear y tan le pega la mano y ahí es donde queda. Y así para otros tipos, como por ejemplo con la corriente eléctrica, etcétera. Pero una de las cosas que queremos llamar la atención son los gatos que se mantienen en las alturas. Pues hay gatos que están abajo, en el piso, pues por gustos, pues por prioridades que ellos le dan en su vida. Y hay otros que son más de las alturas, que se mantienen, digamos, en estante, por encima de estanterías, encima de las mesas, encima de las sillas y encima de los balcones, de las terrazas, ¿sí? Y eso, por la misma curiosidad, ¿sí? A veces pasan a lo que nosotros llamamos el gato volador. Es un síndrome que existe. ¿Por qué? Porque los animales cuando están en la orilla de los balcones, ¿sí? Pues muchas veces pasa un insecto, pasa una mariposa o lo que le llame la atención a ellos, o se entretienen o se duermen y ¡pum! Se caen. Y a veces se caen de un primer piso, pero a veces se caen de un piso 25, ¿sí? Y créanme que eso es uno de los principales problemas de urgencia que llegan a los centros veterinarios en el caso de los felinos, ¿sí? Porque uno dice, no, el gato cae de pie. No, no siempre cae de pie, pero cuando viene hacia abajo, lo primero que choca es la cabeza, lo que choca es el tren anterior y dentro de eso el tórax,
¿sí? Entonces, las conmociones cerebrales o las fracturas de cráneo, con todos los daños que genera eso, a veces de mandíbula y sobre todo también de tórax, pues los animales pueden tener un accidente, pero muy, muy, muy terrible. Por tal motivo, desde el punto de vista preventivo, hay que tener una malla o red. Si usted ya decidió adquirir como animal de compañía un felino, que son muy buenos animales de compañía, ¿sí? Por muchas razones. Primero, porque es muy independiente. Segundo, porque los costos a veces son menores con relación a su tenencia. Y hay unos muy cariñosos y hay otros que son muy arrogantes, pero esa arrogancia le da esa preciosura, como decimos. Entonces, si usted decide tener un gato como animal de compañía, lo recomendable, si vive en apartamentos, es tener malla o red, pero a veces si vive en un primer piso también, porque a veces se les vuela. Entonces, hay que tener presente todo eso. Imaginemos que ya pues no tuvo eso previsto y ocurrió o le ocurrió a un vecino de ustedes, y ustedes están por ahí. A la hora de recibirlo, pues hay que comprobar la respiración, pues mirar si está respirando o no, qué tipo de respiración tiene. Hay que evitar los movimientos bruscos porque hay que explorar, pues si lo tenemos vivo, hay que explorar la boca, mirar si hay algún sangrado en la boca, sobre todo mirar el paladar porque a veces se abre el paladar, controlar los sangrados si hay, elevar la cabeza. Ojo, porque cuando hay dolor, ya decíamos que los animales se tornan agresivos, ¿sí? Y pueden morder, pero también pueden escapar. Por tal motivo, ese centro de referencia que teníamos, el centro más cercano, pues hay que acudir al centro veterinario lo antes posible, porque muchas veces hay soluciones que dependen de la prontitud con que actuemos. Hay otro accidente que se presenta en gatos que son las intoxicaciones. ¿Sí? Hay que tratar de preverlo. A veces cuando están en los jardines o que hay jardines en la casa o cerca, hay que tener cuidado porque mira que los lirios, la flor de Navidad y otras plantas pueden ser tóxicas. Por ejemplo, la marihuana, también los pesticidas con los que se fumiga, matarratas y algunos medicamentos como por ejemplo el acetaminofén, a veces llega y es muy común que el animal tiene alguna cosita que le ven y no falta, van a la farmacia, ay, ¿qué le doy a mi gatico? Y los que trabajan en la farmacia, los regentes de farmacia, pues a veces no son veterinarios, pues lógicamente no son veterinarios, y muchas veces le dice, ¿qué le da a mi gatico? Y dice, no, denle acetaminofén, que eso le damos a los niños. Y el acetaminofén es muy tóxico para los gatos, que es el mismo Dolex, también el ibuprofeno. Todo eso hay que tener mucho cuidado, por eso que decimos no automedicar. En caso de que se reconozca el producto que intoxicó, pues hay que retirarlo. No se debe inducir al vómito porque muy probablemente haga broncoaspiración, puede que esté convulsionando, pero tenemos que tener paciencia, no secar con calor cuando lo bañemos con agua fría que se puede hacer, pero lo recomendable es salir corriendo para el centro veterinario más cercano, ¿sí? Otros accidentes que se presentan son las peleas entre gatos. Desde el punto de vista preventivo, pues por eso debemos tener mallas para que no se nos escapen, porque a veces los gatos machos cuando no están castrados salen a volar en voladores buscando gatas en calor. Los gatos cuando llegan a la casa hay que tratar de irlos socializando con otros que usted tenga, porque ellos también son muy territoriales, entonces hay que irlo enfrentando de a poquito. Cuando digo enfrentando es aproximarlo de a poquito. Todos deben estar con vacunación antirrábica, pero imaginemos que eso ocurre y que pues inevitablemente ocurrió la pelea, pues hay que separar de inmediato los animales, limpiar las heridas, controlar los sangrados, hay que mirar qué pasa con las mordeduras, porque algunas pueden ser más graves de lo que parecen, sobre todo cuando son mordeduras de perro. El perro muchas veces muerde, perdón, la tráquea, pues aquí en esta zona del cuello, o puede morder tórax, y eso hay que tenerlo presente porque pueden ser graves las mordeduras. Por tal motivo, corra también al médico veterinario más cercano
para que le haga una muy buen examen clínico y ver qué es lo que está pasando. Otro de los accidentes en gatos son las picaduras de insectos o animales ponzoñosos. Hay que tratar de que el animal no juegue con insectos y con otros animales, pero bueno, ya decimos que los gatos son muy curiosos. Esto nos llega casi siempre como una emergencia. Si vemos el insecto y está pegado, pues hay que retirárselo, hay que medir rápido la temperatura porque puede que aumente, hay que ver el tipo de respiración que tiene, si está jadeando, si tiene dificultad, porque a veces se producen unos edemas en la laringe y puede dar al traste con la respiración. Hay que mirar si tiene ronchas, sí, y pueden haber reacciones tardías, por eso es que hay que monitorear todo el tiempo. De igual manera, hay que salir al médico veterinario, ¿sí? Hay otras cosas que se puedan presentar como la hipoglicemia. Muchas veces cuando hay hipoglicemia los animales están muy quietos, disminuyen los reflejos, pueden tener problemas de equilibrio, pues se pueden, pues con mancha tropelosa. En esos casos, pues se puede probar con miel o con agua con azúcar, pero con mucho cuidado cuando se le va a administrar, tiene que ser por al ladito y que él vaya pues prácticamente lamiendo y tragando lo que le estamos dando, porque si le damos un jeringazo así a presión podemos provocar broncoaspiración. Ojo con los gatos, que en esa curiosidad y en esos juegos, sobre todo, eso puede pasar a cualquier edad en un gato, les gusta jugar con los hilos. Y muchas veces cuando existen personas que trabajan pues con hilos, costureras que hay en las casas, dejan las agujas enhebrada con hilo y a veces se caen al piso. Y los animales empiezan entonces, o con hilos sin aguja, empiezan a comer y se comen esos hilos. Y los hilos muchas veces se enredan en la lengua y pueden provocar lo que nosotros le hablamos de un cuerpo extraño lineal, el cual empieza a replegar el intestino y es grave, es grave. Entonces hay que prever eso, que no existan esos hilos o cuerdas y cuando empieza con alguna inapetencia, vómitos, sobre todo vómitos repetidos que pueden ser de mal olor, pues hay que acudir rapidito al veterinario. Hay que tratar de cortar las uñas sistemáticamente a los animales. Y bueno, lo otro es que muchas veces cuando está así aburridito, pues hay que medir temperatura, como les decía, porque puede estar muy relacionado a la hipoglicemia. Y si hay convulsiones, pues lo primero que puede provocar, porque la hipoglicemia puede provocar convulsiones, pues hay que mantener la calma, tratar de buscar la causa, pero hay que salir corriendo también. Ojo, porque ese mito de que los gatos tienen 7 vidas es falso. No tienen 7 vidas, tienen una solita y se mueren. ¿Sí? Hablemos entonces de los accidentes en perros. ¿Sí? Y el principal accidente que ocurre es el atropellamiento en la vía, por accidentes en la vía. Muchos perros, a veces los dueños, cuando son irresponsables, pues lo dejan que deambulen por ahí, o son perros desprotegidos que han sido abandonados. Claro que los que ya llevan tiempito aprendieron a convivir con carros en la vía y saben cómo esquivarlo y crean una cantidad de reflejos condicionados que, que es muy difícil que los atropelle. Pero el perrito que se escapa por primera vez, ¿sí? Que nunca había salido a la calle, pues muy probablemente en los municipios, en las ciudades donde hay gran cantidad de tráfico de estos vehículos, pues puede quedar o puede ser atropellado. Por tal motivo hay que, cuando se va a salir a la calle, hay que acostumbrarlo a que salga con trailla, collar, arnés, etcétera, donde lo vayamos educando, ¿sí? En qué momento pasar, ellos van aprendiendo también. Todo eso hay que enseñar en la educación básica a los animales, pero de igual manera, cuando estén en las casas, tienen que estar en unos espacios controlados donde ellos no se puedan volar libremente. Muchas veces se ponen rejitas. En el caso de los perros y en el caso de los gatos, ya habíamos hablado de las mallas. Imaginemos que esto no se pudo evitar desde el punto de vista preventivo, ¿sí? Y si llega y ocurre, pues hay que comprobar primero si está respirando, qué tipo de respiración tiene, si está forzada esa respiración, si está muy agitada, etcétera. Si hay sangrado, controlarlo. Hay que mirar el color de las mucosas. Si se empieza a poner muy blanquita la mucosa, nos está diciendo que hay una hemorragia
interna que hay que correr rapidísimo. Ojo, que ya decíamos que el dolor puede provocar agresiones. Muchos animales huyen por el susto y el trauma y la conmoción después de este accidente, entonces hay que estar muy pilas con eso. De igual manera, hay que acudir al centro veterinario más cercano. También pueden intoxicarse, ¿sí? Hay que tratar de entrenar o acostumbrar a los animales que no coman nada fuera de la casa. Que cuando lo saquemos salga con bozal también para evitar esas cosas. Ojo con medicamentos, que hay medicamentos que pueden ser también tóxicos para los perros y hay que tratar de evitar. Y ojo con los mínimos y el chocolate para los perros. El chocolate es tóxico para los perros. Ojo con eso, que muchos propietarios no saben eso. Evitar alimentos descompuestos y ojo con el acceso a pesticidas o a venenos que hayan en la casa. A veces también ojo con pastillas que a veces tenemos y drogas que tenemos en la casa, pero sobre todo pastillas. Hay perros que tienen, pues padecen de morder y comer de todo, sobre todo hay razas que comen de todo, ahora vamos a hablar de eso, y se pueden comer paquetes de pastillas, y hay pastillas que lógicamente se van de la dosis y pueden crear problemas de intoxicaciones en estos animales. Y también hay algunos animalitos, como por ejemplo los sapos, que son muy tóxicos para los animales. Entonces hay que tratar de que no jueguen con estos animales y en los pueblos o en los municipios que haya gran cantidad de sapos, hay que controlar eso y que no salgan de la casa los animales porque pueden traer problemas. En todo caso, si eso se presenta, pues hay que tratar de identificar rápido y retirar el producto, no inducir el vómito, o sea, no aceite, no sal, no leche, ¿sí? Hay que identificarlo, como lo decía, rápido, mirar si hay salivación, sangrado, convulsiones, para acudir rápido, acudir rápido. O sea, no podemos demorarnos porque esto puede llegar a un shock anafiláctico y puede morir el animal. Al igual que los gatos, estos animales pueden pelear entre ellos. Como les decía, forma parte de la agresividad. Hay que socializar a los animales para evitar esto. Desde el punto de vista de prevención, también ojalá trailla, bozales, que estén vacunados contra la rabia, etcétera. En caso de que suceda, pues igual hay que separar a las mascotas, en este caso los animales que estén peleando, limpiar las heridas, controlar, revisar ojo, sobre todo cuando la pelea fue con gatos. Gato tiende a arañar y a veces hay lesiones en la córnea. Hay que mirar si hay mucha lagrimeo o molestias en los ojos, que ellos tienden a cerrar los ojos ante la luz. Y bueno, las mordeduras pueden ser más graves de lo que se presenta, sobre todo cuando son agredidos tallas de manejo especial o tallas grandes que muerden a tallas pequeñas o a gatos. Como les decía, muchas veces lo agarran por encima, por el dorso y pueden con sus colmillos penetrar el tórax o a veces el abdomen, y en el caso del tórax pues puede provocar pues neumotora y otros procesos que son de gran importancia y que hay que actuar rápido. Y en el caso pues, del abdomen, pues puede provocar evisceraciones, hernias abdominales, etcétera. Entonces hay que hacerlo revisar. Siempre por tal motivo hay que acudir al centro veterinario más cercano. Aquí, desde el punto de vista de accidente, me voy a detener en estas razas de perros. Nosotros lo llamamos perros brachiocefálicos, es decir, son todos estos perros ñatos. Son perros que genéticamente han sido trabajados y desde el punto de vista morfológico y fisiológico, pues son imperfectos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas razas, sea Pug, sea Bull Terrier, sea Boston Terrier, bueno, todos estos que aparecen ahí, hay que tener mucho cuidado porque padecen de algo que se llama golpe de calor. Es decir, los animales no pueden disipar bien el calor por estas características fisiológicas bueno, unas narinas pues muy estrechas y muy pegadas, corto, digamos, las distancias del tracto respiratorio, etcétera.
Entonces, al no poder respirar bien, no pueden disipar calor y a veces los dueños salen a caminar y muchas veces hasta a trotar con los animales. A veces hacen caminatas de animales y nosotros decimos que dejen estos animalitos tranquilos, que no participen en caminatas, ¿sí? Y si va a caminar con ellos, pues tiene que ser muy comedidamente por la sombrita y mirando bien toda la hidratación de los animales, los descansos, porque muchas veces llegan a presentar este golpe de calor. Y no, por tal motivo no se deben exponer al sol directo, mucho menos dejarlo en un vehículo. Sí, como le decía, las caminatas deben ser cortas, pero el ejercicio debe ser frecuente, o sea, corto, pero todos los días hay que garantizar la hidratación, como les decía. Ahora bien, estos animales cuando ocurre eso se altera la respiración, empiezan a agitarse, se ponen morados, muchas veces hay desmayos. Cuando empieza a tener estos cambios, digamos, en la respiración, pues hay que detener rápido, medir la temperatura porque empieza a subir completo, hay que garantizar cuando ya pasa los 39, 40 grados, pues hay que, incluso puede poner toallas húmedas, hielo, etcétera, y correr rápido para un centro veterinario. Esto es bueno que lo tengan en cuenta porque sucede muy a menudo y estas razas se han puesto, digamos, de moda. Y hablando de raza, tenemos que hablar de cuerpos extraños. Hay razas como los Bull Terrier, como los Pitbull y algunas otras que son muy comeloncitas, sobre todo los Bull Terrier, comen de todo, ¿sí? Por eso hay que vigilar qué es lo que comen. Y hay animales que padecen de algo que se llama un síndrome eh, de, de ansiedad por separación, que los animales cuando quedan solos en las casas empiezan a comer y a desbaratar de todo, y eso incluye almohadas con toda esa poliespuma que tiene adentro, juguetes, por eso es que los juguetes no deben ser muy pequeños. Miren que ellos comen llave, ellos comen metales, canicas para jugar, todo. Ellos pueden comerse, mejor dicho, nosotros, yo que llevo 38 años operando, ustedes no se pueden imaginar el museo que se puede hacer con la cantidad de objetos que ingieren estos animales, ¿sí? Sobre todo los perros y los gatos, los hilos, pero también a veces comen otros cuerpos extraños. Pero esto es más frecuente, los cuerpos extraños que provocan obstrucciones o gastritis grande en los animales, pues son muy frecuentes más de lo que ustedes imaginan y sobre todo los cachorros. ¿Por qué? Porque los cachorros son como los niños. Que acuérdense que un bebé, un niño, cuando empieza a caminar y empieza a valerse por sí mismo, todo lo que agarra en la mano se lo lleva a la boca, ¿sí? Y esto pasa también con los cachorros. Entonces, eso hay que tener lo presente. Ojo con los palos que algunos, uno los acostumbran a jugar con palos y se acostumbran a morder y a comer palos, pero sobre todo, ojo, porque en los pueblos muchas veces hay matas de mango y en los patios de las casas o por donde los animales deambulan y el animal, el mango es muy rico y se comen esas manguitas chiquitas y muchas veces se las tragan completas, ¿sí? O se las comen y se tragan o se les va la semilla. Y esos son unos cuerpos extraños muy maluquitos, igual que las tuzas de maíz, ¿sí? Son muy maluquitos para los animales, provocan obstrucciones con daño de la mucosa gástrica o intestinal y también, ojo con los huesos, pero sobre todo huesos largos de pollo, no por la perforación, sino porque a veces lesionan la larique o también al salir en el recto o ahí cuando se le da mucho, hay muchas concreciones de esos a la hora de hacerse el bolo fecal y eso trae problemas en los animales desde el punto de vista digestivo. Entonces estos cuerpos extraños hay que pararle bola. ¿Sí? Esto comienza con inapetencia, vómitos, los cuales pueden ser de mal olor por la obstrucción. En algunos casos puede haber diarrea. Cuando identificamos estos signos y que también la respiración hay que mirarla, las mucosas, hay que suspender el alimento, vigilar la defecación, si está defecando, si no, qué características tiene, pero de igual manera, muchachos, hay que correr rápido al centro veterinario más cercano. Al igual que los gatos, pues pueden padecer como accidente, picadura de insectos o animales ponzoñosos,
no se puede dejar jugar. Aquí aplica lo mismo que vimos para los gatos y que hay que actuar rápido porque puede provocar un shock que conlleve a la muerte por paro cardiorrespiratorio. Entonces hay que acudir corriendo también al veterinario. Hay otras cositas que se presentan en perros de otros accidentes como traumas, son muy mimados, por ejemplo los perros pequeños. Yo he visto pincher que se lanzan de una silla y ¡tim! Se fractura. ¿Sí? Es más, vi uno una vez que iba caminando por la acera, se cayó de la acera y se fracturó. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo presente también. Hay perritos que son de cristal, como yo les digo. Como les decía, igual pueden padecer hipoglicemia, sobre todo los cachorros, por eso que hay que estar mirando bien la alimentación, si está balanceada, qué es lo que está comiendo, ahorita vamos a hablar de eso. Cuando sospechamos que hay hipoglicemia, pues se puede suministrar miel, agua, etcétera. Los cachorros se deshidratan muy rápido y también provocan hipoglicemia muy rápido también, que pueden llevar a convulsiones. Pasemos entonces al tópico de generalidades de alimentación y de alojamiento de perros y gatos. ¿Sí? Miremos entonces algunos tips, sobre todo debemos hacer énfasis en las 5 libertades que están planteadas dentro de los derechos de los animales. Es decir, una debe estar libre de hambre, de sed y de desnutrición, libre de temor y de angustia, libre de molestias físicas y térmicas, libre de dolor, de lesión y de enfermedad, libre de manifestar un comportamiento natural. Eso lo tenemos que tener presente, muchachos, cuando se va a adquirir una mascota. Si nosotros no tenemos conciencia de eso, es decir, vuelvo a retomar el tiempo conciencia, ¿sí? Que es darse cuenta, si nosotros no nos damos cuenta que tenemos que garantizar eso, ¿de qué animal de compañía estamos hablando? ¿De qué bienestar estamos hablando? Ojo con eso, ¿sí? Y por eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de recibir una mascota. Hablemos entonces de alimentación. La alimentación, los requisitos básicos, el agua debe ser limpia y fresca, hay que cambiarla constantemente, hay que limpiar las cocas, ¿sí? Los gatos muy probablemente les guste el agua en movimiento, pero de igual manera hay que estársela cambiando todos los días. Ellos saben qué agua van a tomar, es decir, que deben estar ahí al Livington, o sea, de libre acceso. El alimento hay que tener presente qué tipo de alimento acorde a la especie, la raza, la edad, al peso que tiene la mascota en ese momento. Muchas veces el tipo de alimento es recomendado por los médicos veterinarios acorde a estas características, acorde al fin zootécnico, a la actividad que tengan también, al estado de salud, porque hay concentrados que ya vienen medicamentados o vienen con unos balances propios para el problema de salud que tenga los animales. A veces hay muchos caprichos, sobre todo en los gatos, ¿sí? El gato es muy caprichoso con el paladar y el tipo de concentrado. Muy probablemente sea un gran concentrado, pero no le guste. Entonces la palatividad es importante probar hasta que miremos cuál es uno bueno, bien balanceado y que le guste al animal y acorde también al presupuesto, que es una de las cosas que tenemos que tener presente a la hora de adquirir una mascota. ¿Con qué presupuesto cuento? Porque ya ese es uno más de la familia, ¿sí? Y uno más que tiene gastos en la canasta familiar. Entonces, ojo, porque hay que contar con los presupuestos antes de adquirir la mascota, porque después terminan siendo, ¿sí? Animalitos no deseados, no gratos y terminan en condición de calle. Ojo. Hay diferentes tipos de alimentos, está el pienso seco, alimento húmedo, liofilizado, están, que se han puesto muy de moda las dietas BARF, está la comida casera. ¿Sí? Pues hay que tener presente que todos son buenos y todos son malos en dependencia del presupuesto y las características de los animales. Y ojo con la comida casera. Pues la comida casera puede ser una alternativa, pero tiene que estar baja en sal. El arroz es un buen alimento si lo balanceas con alguna otra cosita como hace la dieta BARF, pero ojo con los sobrados que no estén en mal estado, pero si podemos evitar las dietas caseras o la comida casera, pues creo que es lo más recomendado, ¿sí? En estos momentos hay diferentes tipos de concentrados, creo que están al alcance
muchos, hay para todos los bolsillos. Entonces, es importante que eso se tenga en cuenta a la hora de adquirir una mascota, ¿sí? Cuando se compran concentrado, pues hay que mirar las prescripciones que traen. Detrás de los empaques, pues aparecen, ¿sí?, la cantidad que debemos dar acorde al peso del animal en el día. Muchas veces esas dietas se fraccionan en dos, por la mañana y ya al final de la tarde. Pues hay quien tiene más tiempo y se la fracciona en tres veces. A veces hemos dicho, y hay personas, no, yo le doy una sola vez al día, al final de la noche, pero a veces ocurre de que hay mucha represión gástrica con esos volúmenes, y entonces hay que controlarlo. Por eso que mejor es darse la fraccionada. Mira que a nosotros nos dicen que debemos comer cada 3 4 horas, pues ellos con que coman 3 veces al día, pues también, pero lo recomendado y lo que generalmente la gente hace son 2 veces al día. ¿Por qué? Porque hay una cosa que nosotros llamamos condición corporal, que es la distribución de grasa en el organismo, que no siempre está relacionada con el peso, ¿sí? Y eso incluso nosotros lo evaluamos cuando vamos a seleccionar los animales que pasan a ser operados en una jornada de esterilización masiva. ¿Por qué? Porque animales que estén muy delgados, en una mala condición corporal, pues pueden tener problemas, pero también los animales que estén de sobrepeso u obesos pueden tener otro tipo de problemas. Aquí hay una escala, ¿sí?, que hay que tener presente y tener cuidado con los extremos, y habla de condición corporal uno 2 3 4 5. Hay otras escalas, ¿sí? Esta es muy práctica, donde se habla que la ideal es la número 3, es decir, la intermedia, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿sí? Entonces, eso tiene mucho que ver con el manejo nutricional que le demos y los volúmenes que le demos, ¿no? Porque a veces empezamos a darle chucherías, galletitas y todo lo que quiere, empezamos a mimar los animales y al final lo convertimos en unos animales obesos. Y los animales obesos tienen los mismos riesgos cardiovasculares y otros de salud que los humanos. Entonces, eso hay que evitarlo en la medida de todas las posibilidades, ¿sí? Y ojo sobre todo con la obesidad. Y si está muy flaco, pues también hay que hacerlo chequear porque algo está pasando, ¿sí? Entonces, con relación al alojamiento, pues tenemos que tener las condiciones y muy probablemente hay que tratar de no humanizar demasiado los animales. Hay una cosa que se conoce en términos, digamos, científicos, que es la antropomorfización de los animales. Es que pensar que los animales son como los humanos y no. En la evolución de las especies, ellos están preparados para ciertas condiciones. Entonces, a veces, pues está bien mimarlo, pero todo a su medida, todos los extremos son malos. Entonces, ojo, porque desde el punto de vista de salud pública, pues tampoco tenemos por qué dormir con los animales, y deben tener sus camitas, sus perreritas. Hay muchos diseños de perrerita con sus espacios, etcétera. Entonces, mira que últimamente se habla de la familia multiespecies. Entonces, hay hogares, sí, que el hogar debe ser seguro, pero se define y en cualquier momento, sobre todo en los cumpleaños de los niños, se les regalan perritos. Pero hay que tener cuidado porque aquí estamos hablando de tenencias responsables. Y un niño antes de los 7 años ve estos animalitos como un juguete. ¿Y qué hacen los niños con los juguetes? Juegan, juegan hasta que los rompen, los maltratan, los desarman, pero estos perritos no lo pueden desarmar. Entonces, ¿qué sucede? Que llega un momento que el perrito es quien los desarma a ellos y empieza y se torna agresivo el perrito. Y ahí, oh, qué problema, porque ahí sí viene un problema de convivencia en la casa. Entonces, si decidimos convivir con mascotas en la casa o animales de compañía, tenemos que estar preparados para esa convivencia. Mira que nos enseñan desde chiquito a convivir con carros en la ciudad, es decir, los niños aprenden el semáforo, el significado de las luces, la cebra para pasar, etcétera, pero no nos enseñan a convivir con perros. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque un niño empieza a ser responsable desde los 7 años en adelante.
empieza a saber que la mascota no es un juguete y que va a tener su responsabilidad en la tenencia y que tiene que darle comidita a esos animales y que tiene que bañar a esos animales y que tiene que sacar a pasear a esos animales, que tiene que jugar con los animales, porque no solo son los papás. Entonces aquí, ojo, porque eso está estudiado por los psicólogos, cuando los niños comienzan a ser responsables, a qué edad. Por tal motivo, los animales deben estar en un espacio seguro, no frío, que no estén bajo la lluvia, no al sol, que ellos tengan que tener donde guarecerse. Sobre todo que es un animal que esté limpio, que se limpie el lugar, que se desinfecte de vez en cuando el lugar, de un tamaño adecuado, sea, digamos, si lo vas a poner en un guacalito al final del día, o esa va a ser su camita, con una cama confortable. Ellos escogen a veces su cobija, cuál es la cobija que quieren, son caprichositos también con eso, etcétera. Y puede ser una perrerita con diferentes diseños que hay, muy lindos, eh, pero puede que sea en la habitación de las personas, pero ojalá que no sea, puede estar en un espacio por fuerita, ¿sí? Pero no es puesto al frío, a veces los dejamos en los balcones expuestos en una perrerita. La idea es que él tenga donde guarecerse. No le va a pasar nada porque si él tiene su cobijita y su perrera en un balcón, pues él no le va a caer agua, ¿sí? Y él va a estar bien ahí. Genéticamente y en la evolución de estas especies están preparadas para dormir ahí, ¿sí? Entonces tampoco es que nos angustiemos y que tiene que estar en el dormitorio nuestro, pues no, ¿sí? Y entonces él debe tener un espacio suficiente para poderse manifestar. Imagínense perros de talla grande en apartamentos pequeños. Miren, nada más que boleando la cola, un perro grande acaba con todos los adornos en la casa y viene entonces, ya no lo empezamos a mirar muy lindo pues, y repito, ya empieza, hay perritos que le empiezan a caer gorditos a los propietarios. Sobre todo tiene que haber un acuerdo de convivencia. Cuando se trae un animal a la casa, todos tenemos que estar claros, ¿sí?, de la responsabilidad que adquirimos y tiene que haber un consenso en que sí queremos el animal, porque se da el caso de que la esposa quiere un perrito, pero el esposo no lo quiere, no le gusta, o al revés. Y entonces eso tiene que haber un consenso, eso tiene que ser negociado, porque la consecuencia al final la paga el animalito, ¿sí? Como les decía, eso hay que mirar muy bien el espacio que tenemos, si es una casa, si es un apartamento, si es una finca, cuántos animales puedo tener acorde a eso, porque si empezamos a tener 4, 5, 6 animales en un apartamento, pues vienen los problemas de salud y además vienen los problemas de convivencia entre ellos, de a estresarse porque no pueden manifestarse libremente. Ojo con atarlos. Atar los animales, primero es un maltrato, segundo, se estresan muchísimo los animales, es como encadenar a una persona, ¿sí? No tiene sentido, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Como les decía, tienen que tener acceso para sus necesidades básicas en alimentos, a agua, orinar y defecar en lugares apropiados. Ya hay hasta pastos sintéticos con como unos espacios de pastico que venden y lo pueden tener en el apartamento. Pero lo correcto es sacar a los perros y los gatos, pues si pueden tener areneros, etcétera, ellos aprenden muy rápido y eso no es problema. Lo que hay que cambiarle la arena constantemente, que también hay que tenerlo en cuenta en los costos a los que decidan tener felinos. Y bueno, ya si van a tener otras mascotas, pues hay que saber y conocer e indagar sobre las especificaciones o requerimientos de esas mascotas en el hogar. Algunas recomendaciones que podemos dar es que primero procura que tu gato, en el caso de los gatos, permanezca en casa para evitar que se estrese en el contacto con otros animales, que se extravíe, que pelee con otros gatos, que es un inconveniente con los vecinos, porque eso también hay que mirar con los vecinos, porque hay animales que se van a otras casas y empiezan, son ladroncitos y le llevan la carne que está lista para asar o para fritar. Y entonces, ojo, o el pescadito. Entonces, hay que adecuar las zonas de juego, en caso de los gatos, como gimnasio, elementos para trepar si les gusta a ellos el de las alturas, así como diferentes comederos y cajas de arena. Tu mascota debe tener en casa un lugar cómodo para dormir y descansar,
Este debe permanecer limpio, lejos de la intemperie o de productos químicos. Como tercera recomendación, tu perro debe realizar de 30 a 60 minutos de actividad física diaria. Eso forma parte de nuestro tiempo, ¿sí? De manera que disminuya la ansiedad, que no ladre en exceso, que eso se llama vocalización, que no haga daños y deposiciones en la casa, etcétera. Otra recomendación es no dejarlos en vehículos, ¿sí? No realizar caminatas extensas a altas temperaturas, no encadenados en espacios reducidos, mirar entonces, ya como habíamos hablado, que tenga buena ventilación, lugares seguros, etcétera. Tu mascota debe tener acceso a agua, utilizar comedero, bueno, ya todo eso lo hemos venido hablando. Otras responsabilidades es, en esta tenencia es que tú tienes que tener claro que existen leyes que protegen a los animales, ¿sí? Y que los animales son seres sintientes, no son un objeto, ¿sí? Y que pueden ser demandados cualquier ser humano en caso de que haya maltrato animal, ¿sí? Sobre todo con las conductas tan tipificadas relacionadas con el maltrato de los animales, y se establece un procedimiento sancionatorio de carácter policitivo y judicial, y eso queda contemplado en la ley 1774 del 2016. Tenemos que tener claro eso, así como el Código Nacional de Policía, que fue emitido la última versión en el 2016, donde tipifica y tiene muy claro el respeto y cuidado de los animales, sobre todo lo que hay que ver con animales domésticos o de compañía, de la convivencia de las personas con animales, de recoger el excremento cuando sales, y es una de las obligaciones que tenemos. Por ejemplo, si salimos a pasear con el animal, debemos salir con la bolsita para recoger los excrementos y depositarla correctamente. No permitir que los animales sean caniqueros y que esparzan la basura. Y bueno, ya todo lo referente a lo que habíamos hablado, a perros o razas de manejo especial, está tipificado en la ley. Entonces, bueno, muchas gracias. Cualquier pregunta que surja, pues estamos en la mejor disposición de compartir con ustedes. Entonces, bueno, estamos hablando.